buenas y bendiciones, hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en este subprograma Fe y Razón, programa que dedicamos para llevar temas de análisis social, histórico, científico, filosófico, pero nos fundamentamos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos reflexiones teológicas conforme a la palabra de Dios. Y hoy queremos compartir un tema que hemos dedicado con el título Los teólogos de la muerte en las tres causales del aborto. Y lo hacemos sobre la base de una entrevista que se le hizo a varios teólogos que están a favor de las tres causales y que, según ellos, la Biblia no defiende la vida desde el momento de la concepción y que aparentemente hay posiciones contrapuestas en la visión del estudio de la palabra de Dios y que para ellos es permitir quitarle la vida a una criatura que se está desarrollando en el vientre de una madre. Esta entrevista se le hizo a, supuestamente, como dice la entrevista, teólogos internacionales y nacionales muy reconocidos y de una profundidad bíblica y de un estudio exhaustivo de la Biblia, según ellos, y en donde ellos establecen que se puede matar a una criatura en el vientre de una madre, aparentemente según su estudio profundo teológico. Y vamos a ver parte de esta entrevista que se le hizo. Lo vamos a hacer obviamente dando nuestra posición, nuestro análisis, con respeto, con mansedumbre, con amor en Cristo, pero también diciendo las cosas como nosotros entendemos que debemos decirlas, con la responsabilidad bíblica y con el compromiso que tenemos ante la palabra de Dios, porque estamos hablando de teólogos cristianos y por lo tanto deben de ser evangelistas, apologistas y otros teólogos que hagan la reflexión y que hagan el análisis de este tema para desmentir algo que puede sonar incluso indignante en la comunidad cristiana. Vamos a pasar a ver parte, como dije, de la entrevista y vamos a ir analizándola punto por punto sobre lo que nosotros hemos denominado teólogos de la muerte en las tres causales del aborto. A nivel teológico, a nivel bíblico, no tenemos ningún argumento para poder decir es un pecado por las causales que sean interrumpir un embarazo. Entonces esto es lo que, por ahí está la gran discusión. ¿En qué están basadas estas interpretaciones? Bueno, en que en los textos bíblicos sí aparecen un conjunto de textos, más de 25, que hablan acerca de lo que es cuando todavía el niño no ha nacido o la niña no ha nacido, es decir, el estado dentro del vientre. Solamente hay un texto en el libro de Éxodo, donde se relata una ley, dentro de la ley judía, que si dos hombres están peleando y por algún accidente golpean a una mujer embarazada y la embarazada interrumpe el embarazo, vendrá un juicio y un castigo legal sobre los hombres que cometieron. Bueno, aquí comenzaron estos expertos en teología, los que invitaron a esta entrevista, de una manera completamente tergiversada y contradictoria entre sí. Uno de ellos dice que no hay textos bíblicos o un solo texto bíblico aparentemente en donde se hace una referencia al aborto y que está hablando en el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, cuando dos personas están peleando y hay una embarazada y esta recibe por estar en medio de la contienda un agravio y pierde la criatura o los lleva a que se produzca un aborto espontáneo, y por lo tanto en la ley de Moisés se establece condena a la persona que provoca el aborto. O sea, el aborto desde la Biblia
ya en los tiempos en el que se le estaba dando la ley a Moisés, que Dios estaba estableciendo su ley, se estaba viendo la penalización para aquellos que provocaran la muerte de un ser humano. Es decir, la Biblia está desde ese momento condenando teológicamente a aquellos que quitan la vida desde el momento en que está en el vientre de una mujer. Por cualquier motivo, está atentando contra la vida. Incluso en una contienda de dos personas que provoquen la vida, la pérdida de la vida, mejor dicho, que está en el vientre de una mujer. Pero al mismo tiempo, otro gran teólogo de los que fueron entrevistados dice que hay más de 20 textos bíblicos que refieren el aborto. Entonces, estos teólogos, expertos en teología, invitados a defender el aborto, entre ellos mismos que defienden el aborto, comenzaron con una tergiversación bíblica y con una contradicción lógica. Uno diciendo que solo hay un texto en el Éxodo y otro diciendo que hay más de 20 textos refiriendo que se trata de la vida dentro del vientre y del aborto. Entonces, ya desde el principio, esta entrevista sesgada en la información teológica comienza con el pie izquierdo, de muy mala manera, viendo las intenciones y las promociones que grupos teólogos, superteólogos, cristianos, entre comillas, están tratando de justificar para que la vida de una criatura pueda ser quitada en el vientre de una madre. Vamos a seguir viendo esta entrevista y vamos a seguirla analizando, como ya comenzamos a ver que desde el libro del Éxodo, en uno de los textos más conocidos para penalizar a aquellos que se atreven a quitarle la vida a un ser humano en el vientre de una mujer, son condenados por ello, pues estas personas aparentemente no están viendo eso, que es bastante claro en la palabra de Dios. Sigamos viendo. Hicieron esto, pero es como una interrupción de un embarazo por algún accidente de terceros, ¿sí me explico? Pero no hay nada en cuanto al aborto en lo absoluto. ¿Qué hay aquí detrás que hay que analizar? Y es que esa postura puede estar equivocada porque se basa más en una interpretación literal del texto sin analizar el contexto histórico, social, el contexto religioso y todo lo que es un análisis filológico de los textos. Sí hay... Está diciendo un cristiano, un teólogo, un experto en teología. Está diciendo que el mismo texto puede estar equivocado por una interpretación literal, porque hay que ver el contexto histórico, el contexto religioso, el contexto filológico, el contexto antropológico, todo el contexto que quieran poner ahí estos expertos que defienden que se le puede quitar la vida a un ser humano. Quiere decir que donde se está estableciendo una ley del pueblo de Israel, histórica, antropológica, filológica, teológica, histórica, el teólogo de hoy, de este grupo que defiende que se puede quitar la vida a una criatura, dice que ellos se equivocaron. Es decir, lo que escribieron la ley en el tiempo histórico, teológico, arqueológico, antropológico, del pueblo de Israel en términos cultural y religioso, ellos se equivocaron, pero en el 2020, los teólogos expertos de este grupo que defiende que se le quite la vida a un ser humano, dicen que no, que ellos se equivocaron, que ellos cuando establecieron esa ley, cuando establecieron que el que le quite la vida a una criatura en el vientre y es llevado a la justicia, estaban equivocados. Los que tienen la razón son estos expertos en teología. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, cómo invitan a personas que con la Biblia abierta leen lo que dice ahí y dicen, no, esto no es literal. Esto no se aplicó en ese tiempo histórico, cultural, antropológico, religioso. Esto no se aplicó. Ellos se equivocaron con lo que escribieron ahí. O sea, nosotros hoy le pasamos por encima a esto, lo borramos y decimos que sí,
que el que le quita la vida a un ser humano no tiene que ser penalizado. En el vientre de una madre no tiene que ser penalizado. Se equivocó Moisés, se equivocó Dios, se equivocó la Biblia. Somos nosotros los que decimos que sí, que se puede. Los teólogos, los expertos en teología, que estamos a favor de las 3 causales. Esto es increíble. O sea, y hay personas que le creen a ellos, que son expertos teólogos. Pero ahí en la entrevista no ven un solo teólogo que lleve la contraposición. Ellos estaban en sus anchas ahí, despotricando la Biblia. O sea, por eso yo digo que con mansedumbre estamos diciendo, con calma, con mansedumbre, con reverencia, no estamos diciendo que ellos no son expertos en teología, no, todo lo contrario. Estamos reconociendo lo que ellos mismos dicen. Ahora, una cosa es que nosotros lo digamos por mansedumbre, por reverencia, y otra cosa es que verdaderamente ellos estén diciendo la verdad, que son expertos en teología. Porque para mí no lo son. Pero estamos diciendo porque en la entrevista se dijo que se invitaron a expertos internacionales y nacionales en teología. Qué casualidad, los grupos que defienden las 3 causales. Ni un solo en esa entrevista que diga lo contrario, que diga, miren, nosotros entendemos esto del texto. Y entendemos que aquí se prohíbe este acto. No se ven ellos, solo se ven estos. Los expertos internacionales en teología que dicen que se equivocó Dios, se equivocó Moisés, que cuando se penalizaba a alguien que le quitaba la vida a un ser humano en el vientre y era sometido a la justicia, estaban completamente equivocados. Y en el 2020 encontramos los expertos en teología en una entrevista de un medio muy respetado, muy reconocido. El medio no tiene la culpa, el medio simplemente entrevistó a los expertos en teología. Cuando lo vamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a seguir viendo y analizando a los expertos en teología. Nosotros que somos apologistas, que estudiamos la palabra de Dios y que vamos a ir desmontando todas las falacias antibíblicas que estos expertos en teología que defienden las 3 causales estuvieron estableciendo en esa entrevista. Ya volvemos, hermanos y amigos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando el análisis del tema que hemos denominado Teólogos de la Muerte, sobre las 3 causales. Y estamos viendo cómo aparecen expertos en teología. Según ellos son cristianos, no lo vamos a poner en duda. Lo que ellos dicen que son, ¿verdad? Expertos en teología. Pero no compartimos ninguna de las para quitarle la vida o permitir que se le quite la vida a un bebé en el vientre, ya sea que lamentablemente esa mujer haya sido violada y ese niño haya venido fruto de ese acto y por lo tanto se le quiera quitar la vida a ese niño como que es culpable de ese acto, ya sea que el niño tenga una enfermedad, porque en base a una enfermedad la madre no corre peligro, sino que el niño esté enfermo y quieran salir de la vida de ese bebé por estar enfermo, o sea, quitarle la vida, y por una complicación en el embarazo en donde el médico está llamado a defender las 2 vidas, a tratar de salvar las 2 vidas. Y que si una de ellas se pierde en el intento de salvarla, pues esto no es penado, esto no es
algo punible, porque en la misma Constitución se defiende la vida hasta las últimas consecuencias. Y los protocolos médicos tratan de defenderla, tratan de salvarla hasta las últimas consecuencias, utilizando todos los mecanismos científicos disponibles para que ninguno de los dos perezca. Pero estos teólogos, expertos en teología, dicen que la Biblia aprueba eso. Vamos a seguir viendo más de esta entrevista. Hay sobre todo salmos, bueno, diríamos salmos en el Antiguo Testamento, que hablan de textos explícitos donde dice que Dios te conoce a ti desde antes de que tú nacieras. Entonces por esto se da a entender que la vida humana comienza desde el vientre, desde el momento de la concepción, en el contexto bíblico. No hay forma de determinar cuándo ese embrión o el feto se convierte en un ser humano, porque el texto no es claro en cuanto a ese tema. Ahora bien, por eso han surgido tantas posturas teológicas a lo largo de la historia, tratando de interpretar a la luz de los textos bíblicos qué es lo que quiere decir eso. Aquí seguimos viendo a los expertos en teología cometiendo errores hasta infantiles. Se menciona en un primer momento que, como el libro de los Salmos está hablando de que hay una referencia donde Dios establece la vida y dice que el embrión ve los ojos del Señor, pues en esta reflexión teológica de estos expertos, aparentemente la referencia del profeta y de los salmos, cuando se lee este texto bíblico, no tiene ningún sentido. Cuando se dice mi embrión vieron tus ojos, estaba dando una exaltación a la vida y a que el Señor estaba reconociendo desde el vientre que es una vida. Y por eso le llama que vieron sus ojos en la formación de la vida, porque Dios es quien da la vida. Y para estas personas eso no tiene ningún sentido. O sea, estos superteólogos, expertos en teología, están desestimando y desechando lo que está estableciéndose desde la palabra de Dios, y ellos dicen, bueno, aquí se está utilizando este texto para decir que aquí está la vida, pero realmente no es la vida. O sea, Dios aquí está diciendo algo en los salmos que nosotros no tenemos que seguir. O sea, tenemos que seguir nuestra propia opinión, donde la Biblia dice que no te hagas necio en tu propia opinión, porque la Biblia tiene aquí las referencias. No, tenemos que seguir nuestra propia opinión. Dios dice, mi embrión vieron tus ojos, Señor. No, el Señor no, ellos no vieron eso. O sea, el Señor aquí no está dando ninguna referencia. Cuando dice que el embrión vieron sus ojos, no hay ninguna referencia a la vida, no hay nada. O sea, está hablando de ceguera realmente. No que vieron sus ojos, sino que no vieron nada. O sea, ir en contra de la palabra de Dios, los expertos en teología. Estos son los expertos en teología que defienden el aborto. Luego, se pasa a decir, la Biblia no es clara en cuanto comienza la vida del ser humano. La Biblia no es clara. O sea, aunque la Biblia diga, mi embrión vieron tus ojos, mientras la Biblia está diciendo también que se defiende cuando una mujer es agredida y pierde la criatura en su vientre, y se penaliza desde el término histórico, religioso y cultural del pueblo de Israel. No se sabe, o sea, la Biblia no es clara defendiendo la vida desde el vientre. O sea, y como la vida no es clara en la Biblia para estos teólogos, entonces no tenemos que deshacernos de lo que está en el vientre de una mujer, aparentemente en cualquier causal, ¿verdad? En cualquier situación, en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es clara. Entonces, como la Biblia no es clara, se puede abrir, para la iglesia podemos abrir el abanico de posibilidades y de opciones. Entren todos en el aborto, como dijo un famoso político en una ocasión. Aborten todos porque la Biblia no es clara. O sea, estos teólogos en sus iglesias están diciendo, ¿saben qué? La Biblia no es clara con la vida, no es clara. Y aparentemente tampoco estudian absolutamente nada de embriología, de biología. No le dieron ni biología a estos
expertos en teología, donde la biología sí es clara, reconociendo cuándo comienza la vida. Pero para ellos, ni siquiera la biología, que está acorde y va de la mano con la Biblia, cuando la Biblia claramente defiende la vida. Cuando dice no matarás y cuando penaliza a una mujer, a una mujer que es víctima y penaliza a el victimario cuando provoca que una mujer tenga un aborto hasta espontáneo. O sea, que ella, que tiene su criatura en el vientre y hay una contienda en el pueblo de Israel y esa contienda agreden a la mujer y la mujer pierde la criatura, ese victimario es penalizado. Y estas personas no ven eso. O sea, teólogos, mira, no es fácil mantener la mansedumbre con estas personas sin que se les salga la indignación a otra persona, como yo me siento indignado, ¿no? Porque ellos son expertos en teología, invitados a un programa muy respetado y reconocido, a decir cosas completamente tergiversadas de la palabra de Dios. Uno no puede evitar dejar de sentirse indignado porque uno es un ser humano, y uno como ser humano cristiano que oramos por esas personas, que el Señor toque sus corazones, pero escuchándolo uno no puede evitar sentirse indignado. El pueblo de Dios que estudia la palabra de Dios, aún no sea un experto en teología, no puede evitar sentirse indignado. Cuando dice, la Biblia no es clara defendiendo la vida. No hay una claridad en la Biblia para defender la vida. O sea que si se hace una predicación en un púlpito de uno de estos expertos en teología, le está diciendo en pocas palabras, salgan a la calle que la vida no tiene valor. La vida no tiene valor en el vientre de una mujer, no importa. No hay valor. La Biblia no es clara según estos expertos en teología. Pero si en una de esas iglesias hay un médico, un estudiante de medicina, un estudiante de embriología, de genética, de biología, y está en esa iglesia, yo dudo que se mantenga en esa iglesia de esos expertos en teología. Porque primero van a leer el texto y van a decir, pero eso es lo que me enseñan a mí en la facultad de medicina, en la facultad de ciencia, de biología, de embriología, de genética, de biogenética. A mí me enseñan esto, y la Biblia, yo veo que aquí, si la Biblia es literal aquí, está apegada a lo que dice la ciencia, que la vida comienza en el momento de la concepción y debe de ser respetada. Pero más aún, si el dominicano dirá, pero un momento, aquí la Constitución de la República me dice esto, que la vida es valiosa y debe ser respetada desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte natural. ¿Cómo yo voy a salir de una iglesia escuchando a un experto en teología diciéndome que la Biblia no es clara y que no se sabe? Pues entonces ni la ciencia ni la Biblia, ni una ni otra. Esto es terrible. Esto dan ganas de reír y llorar al mismo tiempo, viendo una entrevista de un medio tan reconocido. Y vuelvo y repito, el medio no tiene la culpa. El medio lo que hace es lo que hacen todos los medios, entrevistar. Yo mismo, en este programa, he entrevistado personas que están a favor de las tres causales, pero no son expertos en teología. Todavía el Señor no me ha puesto de frente a un experto en teología para yo debatir con él. No creo que tengan la valentía, porque lo he intentado, ¿verdad? E invitarlos, vengan, vamos a hablar con la Biblia abierta. Usted es un experto en teología, yo soy un apologista cristiano. O puedo invitar a otro experto en teología, si usted cree que un apologista que estudia la palabra de Dios no tiene el nivel de expertise que tiene usted. Yo le pongo otro experto en teología que va a decir lo contrario a usted y va a ir a la Biblia. No aceptan, no tienen ese valor. En un programa donde están enarbolando las tres causales así en sus anchas. Aquí yo voy a hablar. Mira, la Biblia es ambigua. No han visto el contexto filológico, antropológico, arqueológico, extraterréstrico que nosotros tenemos. La revelación por encima de lo que se le dio a Moisés, de lo que se le establecieron a los profetas, de lo que dijo Jesucristo sobre la vida. Nosotros estamos por encima. Somos los expertos en teología. Pero ¿cuál será la teología que llevan? Yo no quiero ni decir a cuál teo es que ellos siguen, porque hay otros dioses que lo vamos a mencionar más adelante. A quienes se le dedicaba la muerte de los bebés en la antigüedad, que esos sí tenían un contexto cultural para matar bebés, esos dioses cananeos. Lo vamos a mencionar más adelante, porque creo que esa es la teología o la expertise teológica que estos expertos traen en esta entrevista. Vamos a seguir viendo un poquito más de
entrevista de expertos teólogos. ¿Y en qué momento es que se forma la vida o en qué momento es que surge la persona de ese conjunto de células que se están formando ahí? Hasta las 30 semanas es cuando se desarrolla el cerebro de una persona humana, y eso marcaría la diferencia con los otros seres vivos. Entonces, en ese sentido, por eso el relato de no matarás, si lo aplicamos del momento de la concepción, pues se considera un asesinato de una persona humana. Si no creemos en este misterio que es el desarrollo de una persona humana hasta las 30 semanas, del cerebro me refiero, a diferencia de los animales o las plantas, para mí no opera, diríamos, no matarás. Hay una segunda perspectiva en la que un experto en teología que conoce el Génesis, que establece que el Señor creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza, donde hay una dignidad para ambos y que hay una diferenciación entre las demás criaturas creadas desde ese punto teológico. A imagen y semejanza Dios los creó y que Cristo se sacrificó por nosotros, por amor, para que en la condenación del pecado nosotros podamos establecer nuevamente la relación con el Padre. Pues para esta concepción teológica de estas personas expertas en teología, a ellos no se les hace factible el hecho de no matarás. ¿Por qué? Porque entienden que el desarrollo embrionario, como el cerebro tiene un momento en cuanto a la fase de desarrollo, al igual que el corazón, los riñones, todos los demás órganos, para estas personas no cabe el no matarás. O sea que pueden matarlo porque la parte de desarrollo embrionario en etapas biológicas, en cada uno de los aspectos de ese desarrollo, en donde se van conformando los distintos órganos vitales, para ellos no cabe el término de no matarás, es decir, borrarán la ley de Dios donde dicen no matarás. Entonces, como un bebé que se está desarrollando, su cerebro se desarrolla en una etapa completa, y que dicho sea de paso, ese cerebro, luego que nacen, que salen del vientre de una madre, continúa el desarrollo cerebral, cognitivo, neuronal. Entonces para ellos, como ese desarrollo es progresivo, para ellos, para estos teólogos expertos, no cabe la ley de no matarás. O sea, ellos pueden matar en cualquier momento si el riñón tiene un proceso de desarrollo interno o externo, incluso si el cerebro tiene un proceso de desarrollo interno o externo, si cualquier órgano vital tiene un desarrollo, y como es un desarrollo, para ellos es bastante factible matar. O sea, ni los musulmanes yo he escuchado con un argumento de ese tipo. O sea, estos expertos en teología cristianos dicen que la ley de no matarás no cabe en un ser humano que se está desarrollando. Esto tiene dos implicaciones. No saben absolutamente nada de teología y no saben absolutamente nada de biología. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
una bomba de tiempo. Un super teólogo, un experto en teología que no sepa bien lo que dice su mismo libro en el cual debe sustentar su creencia y no entiende lo que es la vida para defenderla desde la Biblia, pero tampoco tiene ni un ápice, ni una pizca de conocimiento biológico, porque se ve aquí, o sea, con todo respeto y amor en Cristo, pero tenemos que decirlo categóricamente, no tiene conocimiento del desarrollo humano en términos biológicos, es una bomba de tiempo. Porque han surgido bastantes sectas en la historia, ¿verdad? Incluso reportajes tan importantes como esta cadena que los entrevistó a ellos, ha hecho reportajes de sectas que le han quitado la vida a seres humanos ahí dentro de esa secta, porque no tienen valor de la vida. Entonces la interpretación que estas personas le están dando a la teología, a la Biblia, es peligrosa, porque ¿cómo van a decir no nos sustentamos en la ley de no matarás? Porque el cerebro tiene un proceso de desarrollo progresivo. Entonces puedes matar a un bebé acabado de nacer en una secta de esta, en una iglesia de esta, con estos super teólogos o expertos en teología. El bebé se está desarrollando. Mira, aprendimos algo de biología hoy, aquí en el púlpito. ¿Saben qué? El bebé se está desarrollando, pero luego del vientre siguen desarrollándose neuronalmente. ¿Saben? Como nosotros ya dijimos que el no matarás no tiene fundamento porque no ha terminado su desarrollo, podemos matar a un bebé. Tienen libre acceso a matar a un bebé. Claro, esta es la conclusión que nosotros estamos viendo por las referencias que están dando aquí. O sea, nosotros estamos conscientes de que ellos no van a pensar eso de un bebé fuera del vientre, pero si no saben biología, cualquiera lo puede malinterpretar. Tenemos una situación, mi bebé, leí en un libro de biología que su cerebro se sigue desarrollando. La pastora, la experta en teología, me dijo que para nosotros no cabe el concepto no matarás si el bebé se está desarrollando. Si no ha terminado sus órganos de desarrollarse, podemos matarlo. Y lo matan. Porque ha pasado así en sectas que han matado personas. En Texas, recuerden el caso de Waco, Texas, Dave Koresh. Recuerden el caso de Guyana, envenenando a seguidores de esas sectas y otras más. A mí me gustaría ver este medio entrevistando a teólogos con otra concepción de la palabra de Dios. ¿Por qué no los entrevistan a ellos? Y mientras uno más va viendo esta entrevista, uno se indigna más porque es una bomba de tiempo, es un peligro. Vamos a seguir viendo más de esta entrevista de los expertos en teología y que el Señor tenga misericordia. Se plantea el término del aborto. Una aparece en el libro de Job, capítulo 3, y el otro aparece en el libro de Eclesiastés, capítulo 6. ¿Cómo ven ellos esto? En un texto poético en Job, dentro de su sufrimiento, dice que mejor había sido ser abortado antes de nacer, haberse muerto en el vientre, que salir a ese sufrimiento. Interesantemente, la misma postura la tiene el escritor de Eclesiastés cuando dice que él ve como un mal que una persona tenga muchísima riqueza, muchísimos bienes y tenga alguna situación o una enfermedad por la cual no la pueda disfrutar. Que esa persona, según su criterio, aunque tenga todo, si no puede saciar su alma con los bienes que tiene, es igual o le es mejor haber sido abortado que estar en esa situación. Es decir, que estos textos ambos valoran el aborto como algo favorable frente a vivir y entonces que la vida sea de sufrimiento. Esto es increíble. O sea, este experto en teología recurre al texto de Job en una queja de Job ante Dios por las penurias que estaba pasando. Y dice que el texto poético le da la razón al aborto cuando Job está haciendo un reclamo a Dios por el sufrimiento que estaba pasando y él estaba buscando respuestas. Miren cómo estos teólogos tergiversan las escrituras, tergiversan la historia para favorecer el asesinato de bebés en el vientre. Y abren el abanico porque ni siquiera están hablando de las tres causales ya. Están hablando del aborto a nivel global. Están abriendo el abanico con esta visión teológica de la muerte
sobre la base de que el aborto puede ser efectuado incluso si tú tienes problemas económicos. Dice que Job estaba diciendo de que mejor le hubiese sido ser abortado en vez de estar pasando la penuria que estaba pasando en ese momento en la prueba. Pero esto no quiere decir que Dios estaba probándole esto a Job, porque Job lo que estaba haciendo era estableciendo una queja. El que lee o ha leído el libro de Job entiende cuál fue el final de Job. Entiende que Job perseveró y que sus quejas y sus cuestionantes fueron contestadas por Dios. Dios le dice: ¿acaso estabas tú cuando yo fundé el mundo? ¿Acaso tienes tú la sabiduría que yo tengo? ¿Acaso tienes tú el control de tu vida cuando la vida la da Dios mismo? ¿Quién eres tú para cuestionarme? Dice Dios a Job. Job ni siquiera se quitó la vida. Job en un momento estaba haciendo una queja, pero esa queja no tenía la razón y Dios le responde. ¿Cómo un teólogo es capaz de torcer las Sagradas Escrituras para decir semejante barrabasada, semejante posición antibíblica? Que Dios le estaba dando la razón a que Job abortara a sus hijos. Luego se va a Eclesiastés y dice que hay una queja sobre aquellos que tienen riquezas y que es la persona en pobreza se estaba quejando para ser abortado, cuando en el mismo Eclesiastés establece la defensa de la vida y establece el mismo Señor Jesucristo que no nos afanemos ni por comida, ni por bebida, ni por riqueza, ni por lo que hayamos de vestir, porque el Señor protege las aves de los cielos y les da de comer y ellas no se afanan. Y dice que ni Salomón con toda su riqueza se podía comparar a la protección que Dios le daba a las aves de los cielos. Y pone de ejemplo la belleza del pavo real, que ni Salomón con todos sus vestidos. Cuando Jesucristo defiende la vida diciendo que no nos afanemos. Y esta persona, experto en teología, está diciendo que la Biblia favorece la muerte de una criatura o la muerte de cualquier persona que tenga una precariedad económica. Ustedes lo escucharon ahí a los expertos en teología. Si esto ellos lo dicen en su iglesia, le están diciendo: si ustedes tienen problemas económicos, maten a la criatura, no importa que se salgan de las tres causales. Vamos más allá, vamos más lejos, porque nosotros somos los expertos en teología. En un púlpito decir esto es una secta peligrosísima. Expertos en teología, muy bien. Secta peligrosísima, teología de la muerte. Cuando utilizan Eclesiastés para sustentar el aborto, cuando utilizan a Job en una queja de Job y que más adelante Dios le da la respuesta y Job sobrepasa la prueba y nunca maldijo a Dios, y que estas personas utilizan estos textos y lo tergiversan para defender la muerte de seres humanos. Esto es completamente aberrante en términos teológicos, estoy hablando, y peligroso en términos humanos. Peligroso. Dejar el abanico abierto. En una entrevista de un medio tan reconocido, decir algo así, y que ni siquiera en esa entrevista la persona que tiene una sapiencia y una inteligencia, quien dirige ese medio, no pudo cuestionarlo, o sea, no pudo ver esto, decir: pero entonces ustedes como cristianos, como teólogos, expertos, ustedes favorecen más allá de las tres causales, utilizando estos textos. O sea, la Biblia aprueba el aborto, el asesinato de criaturas, cuando ustedes lo que han leído dice todo lo contrario, y luego dicen que no le hagan caso, que esto no es literal, pero literal es lo que ustedes dicen. Entonces ustedes se salen de la Biblia, no literal, y utilizan cosas que no están en la Biblia para hacerlo literal, que sí, que pueden utilizar el aborto. O sea, esto aparenta incluso hasta, porque lo dice la Biblia, y puedo traer otro teólogo que lo corrobore, esto aparenta doctrinas de demonios. La Biblia y Jesucristo dicen que el que se sale de las Escrituras y va en contra de ellas está estableciendo doctrina de demonio. Ni aún un ángel vestido o cualquier cosa vestido de ángel de luz venga a ir en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras,
está utilizando doctrinas de demonios. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué no dijeron eso ahí? Porque eso tampoco es literal. Jesucristo no es literal. El sacrificio de Cristo no es literal. El perdón de los pecados no es literal. Para esta gente nada es literal. ¿Qué son? ¿Teólogos de qué? No están utilizando las escrituras conforme a lo que ella misma establece. Tergiversan la palabra de Dios. Vamos a ver un fragmento más antes de pasar al siguiente corte, y luego cuando volvamos vamos a ver qué civilización y qué religión sí aprobaba la muerte de bebés. Sigamos viendo. La Biblia no dice nada acerca del aborto como pecado ni la interrupción del embarazo. Los grupos que interpretan la Biblia, en un caso de interpretación bíblica literal o simbólicamente adaptada a su conveniencia, dicen: por cualquier motivo interrumpir un embarazo es pecado porque la Biblia dice, y es cuando empiezan a recurrir a muchos de los textos, no son muchísimos, que hablan sobre la vida, sobre la libertad. El año pasado me tocó hacer una investigación, la más dura de mi vida, sobre embarazo en niñas, así de 9, de 10 años. Hace un año una niñita de 9 años fue embarazada y el sistema entero social lo escondió. Pero quien tiene más gravedad en esta conducta es el sistema de salud. Recientemente se acaba de presentar la investigación sobre el embarazo en adolescentes y tenemos una alta tasa de embarazo en adolescentes. Somos el país de América con más alta tasa de embarazo en adolescentes. Aquí es donde uno que está viendo a expertos en teología, es que uno dice, ¿y qué es esto? O sea, aquí es donde la cosa se pone bastante clara y obvia. Lo primero es que uno de los expertos en teología dice que la Biblia no habla del aborto. Otro de los expertos en teología recurre a Job y recurre a Eclesiastés diciendo, la Biblia habla del aborto, para aprobar el aborto. Entonces, en las contradicciones de estas entrevistas, uno se da cuenta cuál es la manipulación, cuál es la promoción y hacia dónde quieren llevar a la población dominicana que defiende la vida, que es un país cristiano que en su escudo dice lo que somos, en su lema dice lo que somos, y que la Constitución defiende la vida, porque nosotros los dominicanos, hasta el día de hoy, mantenemos el criterio de la defensa de la vida. Y nosotros vemos en esta entrevista de expertos en teología a personas que yo digo, ¿cuándo se graduaron de teología? La doctora Lili Fondeur, ¿verdad? O la doctora Fondeur, para no equivocarme con su primer nombre, que es una activista pro aborto, confesa y profesa, hasta la tambora, como decimos los dominicanos, está en una entrevista donde se supone es una entrevista para expertos en teología. Ahora ella es una experta en teología. Y vienen a confundir con otras personas que no sabemos si son expertas en teología, como lo es la doctora Fondeur, ahora, hoy, experta en teología, en una entrevista para expertos en teología, recurrir a algo completamente contrario a lo que se está presentando en esta entrevista, y comienzan a hablar de embarazos en adolescentes y que hay muchos embarazos en adolescentes, y como hay embarazos en adolescentes tenemos que recurrir a matar a una criatura en el vientre de una madre, porque los embarazos en adolescentes nos da a nosotros teológicamente, porque esto es un tema de expertos en teología, nos da a nosotros el derecho a salir de la vida de una criatura. Hay una niña embarazada, tenemos que matar a un bebé. Hay una tasa de adolescentes embarazadas, tenemos que matar a la criatura. Nos da el derecho a salir de la vida de una criatura, porque si salimos de la vida de la criatura, vamos a bajar la tasa de embarazos en adolescentes. ¿Qué es lo que estas personas pretenden? ¿A quiénes estas personas creen que están engañando? Si quieren bajar la tasa de embarazos en adolescentes, comiencen a predicar la abstinencia, comiencen a dar mensajes de que los jóvenes no deben tener relaciones sexuales en ningún sentido, porque no tienen la madurez para ello. En vez de estar vendiendo condones o hablando de preservativos,
Ustedes quieren acabar con la vida de un bebé, pero quieren mantener las relaciones sexuales de los adolescentes. Qué contrariedad, qué contraposición, ¿eh? Cuando Estados Unidos, país que tuvo una política de educación sexual sin evitar, bajo ninguna promoción, que los jóvenes tengan relaciones sexuales, no promovieron nunca la abstinencia, o por lo menos en el tiempo en que estaban vendiendo la idea de que podían tener relaciones sexuales con preservativos, la tasa en vez de bajar aumentó. El aborto en vez de bajar aumentó. Entonces esos datos estas personas no lo dicen. Vendían preservativos, permitían las relaciones sexuales de adolescentes, el aborto en aumento, la tasa de embarazo en aumento, un desastre. Luego se hizo un estudio de algunos estados que predicaron la abstinencia, y cuando promovieron la abstinencia en colegios, en escuelas, en universidades, la tasa de embarazo bajó, la tasa de aborto bajó. Eso no lo dicen. Terrible. Y ahora ya sabemos y podemos invitar a la doctora Fondeur, porque ella es experta en teología y estaba en una entrevista para expertos en teología. Esto es hasta cómico. Esto es burlarse de la inteligencia de los dominicanos. Cuando lo vamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a seguir analizando y vamos a hablar ahora con textos bíblicos y con datos históricos quiénes son los que defienden el aborto y el asesinato de bebés desde los tiempos del Antiguo Testamento. Ya retornamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón compartiendo el tema teólogos de la muerte desde las tres causales y viendo y analizando una entrevista en uno de los medios importantes de investigación periodística en donde se entrevistaron a expertos en teología refiriendo el tema de las tres causales y del aborto sobre la base de la palabra de Dios, de la visión que ellos tienen sobre qué dice la Biblia en cuanto al tema del aborto. Y hemos estado analizando hasta ahora terribles contradicciones y tergiversaciones de la palabra de Dios en un grupo de cristianos que no nos parece a nosotros, pero que ellos dicen que lo son, en donde ellos aprueban y defienden el aborto, no solo aparentemente las tres causales conforme a lo que hemos visto en sus reflexiones bíblicas, sino en situaciones hasta de pobreza y de calamidad, y citando el libro de Job, Eclesiastés, y viendo que entre los entrevistados se muestran incluso contradicciones lógicas. Así que vamos a seguir viendo para llegar lo más posible, ¿no?, a la culminación de esta entrevista y seguir analizando. Y luego vamos a referir en términos antropológico, arqueológico y cultural religioso quienes sí aprobaban la muerte de seres humanos y especialmente de bebés, tanto en el vientre de las madres como fuera del vientre de las madres. Vamos a seguir viendo. Y muchas de ellas son menores de 15 años. Entonces una niña no puede estar embarazada y los que la embarazan son adultos, no son niños. O si no se penaliza que la mujer tenga acceso de forma segura, médica, a la interrupción del embarazo en estas tres circunstancias,
Lo que ha mostrado la experiencia es que esto no va a aumentar la práctica. ¿Por qué? Porque ya no va a ser un incentivo para que otros lo hagan de manera clandestina, sino que va a estar regularizada por el Estado, y esto va a permitir que se practique de forma segura, de forma que favorezca la vida de la mujer. La ciudad Vamos a pasar aquí a ver ya esta última parte, porque no vale la pena terminar ya lo poquito que queda en las falacias que se han estado mencionando. Lo primero es que dan una estadística completamente falsa, porque las estadísticas salen del mismo prorrateo de información del Ministerio de Salud Pública, donde en los últimos 3 años se ha visto una baja, en cuanto a la mortalidad materna. De un 10 ha bajado a un 8 y se ha mantenido fluctuante. Eso de inventarse un 15% es algo anticientífico, porque tiene que salir del correcto prorrateo de la información estadística. Y hablar de asepsia está diciendo que los médicos en el registro de los datos del Ministerio de Salud Pública han sido una mentira, y eso es penado por la ley. Inventarse cifras, como regularmente hacen estos promotores del aborto, de que en República Dominicana se hacen o se practican hasta 100.000 abortos, una completa locura en términos científicos y estadísticos. Es la misma promoción cuando quieren aumentar de manera desesperada el porcentaje que se verifica en términos de registro y que ya está contemplado en los datos del Ministerio de Salud Pública. Cuando, vuelvo y repito, mueren por aborto mujeres en los centros hospitalarios, alrededor de un 8 a un 10%, que representa en el universo de mortalidad materna 18 o 17 o 16 mujeres. Y en el universo de embarazos, un 0.01%. O sea, estos datos, estas personas los maquillan, los tergiversan y ni siquiera los presentan directamente desde la página de información que tiene el Ministerio de Salud Pública, porque saben que los van a poner en evidencia. Se inventan abortos clandestinos cuando incluso dentro de las mujeres que mueren por aborto están también aquellas que han tenido abortos espontáneos y que en ese proceso probablemente en una hipertensión cardíaca han perdido la vida. 18 mujeres, 17 mujeres, porque eso es lo que reflejan los datos correctos científicos que se presentan en las plataformas de información pública del Ministerio de Salud Pública. O sea, esto da hasta pena y vergüenza. Personas defendiendo el aborto con tergiversaciones de información estadística y científica. Y luego, ya para cerrar con broche de oro, el teólogo experto en teología termina con información estadística tergiversada, mintiéndole a su iglesia, a los cristianos, como teólogos. Luego de haber tergiversado la Biblia, ahora tergiversa información estadística. Esto da vergüenza, esto llama a la indignación. Nosotros hemos querido hacer este análisis con la mansedumbre y la reverencia que la misma palabra de Dios nos pide, pero aparentemente hasta esta petición de mansedumbre y reverencia para estas personas no es literal. Entonces por eso decimos las cosas con respeto, pero con la fuerza que nosotros debemos tener cuando estamos estableciendo la información, tanto de la palabra de Dios como de la misma información estadística, porque esta entrevista se suponía tenía que ser exclusivamente de la palabra de Dios, porque era una entrevista para expertos en teología. Ahora en lo que nos resta de tiempo, en este último bloque, queremos compartir brevemente lo que sí establece arqueológica e históricamente la teología de la muerte. ¿Quiénes defendían el aborto? ¿Quiénes defendían la muerte de bebés en la antigüedad? Y que el pueblo de Israel y la palabra de Dios teológicamente siempre estuvo en contra
Dios mandó a estar en contra de estas prácticas. Desde el libro del Éxodo, a Moisés se le pedía que el pueblo de Israel se tenía que apartar de todas las prácticas que eran de sacrificio de vidas humanas y de sacrificio principalmente de bebés que se les dedicaba al dios Moloch. Vamos a ver, de esa ¿verdad? misma tragedia. Un poquito de esto. Y para redimirse de ese pecado era necesario ofrecer sacrificios a Moloch. Tal vez te preguntarás de qué clase de sacrificios estamos hablando. Bueno, no es cualquier clase de sacrificio. Seguramente te preguntarás por qué tiene una cabeza de toro, becerro o carnero. ¿Por qué tiene un báculo y por qué está sentado en un trono? Son todos estos símbolos de poder. Y realmente no sabemos por qué los porta o por qué tiene esa apariencia. Lo que sí es que la historia dice que los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más impregnados de materia característica que los adultos perdían con el tiempo al desarrollar su espíritu. En los templos en los que se rendía culto a Moloch se encontraba una enorme estatua de bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir al holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto dicho. En ocasiones, los brazos estaban articulados, de manera que los niños que se servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hacia la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del dios. Durante el sacrificio, los sacerdotes del templo hacían sonar tambores, trompetas y tímbalos, de manera que no oían los llantos de los niños. También se dice que los familiares de aquellos niños tenían prohibido llorar. Aquí hemos visto una breve reseña de a quiénes sirven los teólogos de la muerte. El dios Moloch recibía los sacrificios de los bebés en su vientre. Eran echados en el vientre de Moloch, esos bebés que habían venido al mundo, habían recién salido del vientre de sus madres y se los dedicaban por una ideología, por una ley que les decía que la madre tenía el derecho a sacrificar a su bebé. Y ese bebé volvía al vientre de la estatua como diciendo de que no tenía derecho a estar fuera del vientre y volvía a estar dentro del vientre siendo sacrificado por sus padres, por la sociedad, por la cultura. Ese era un Dios que recibía los sacrificios de la vida de los bebés. Y todos tenían el derecho, conforme a la ideología cultural de ese tiempo, de matar en el vientre de ese Dios, de esa cultura, a los bebés. Hasta aquí este ha sido su espacio Fe y Razón, esperando que este análisis le haya sido de edificación y de provecho. Deseándoles como siempre que el Señor les bendiga y nos veremos en una próxima entrega.